¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la materia de legislación fiscal. En esta ocasión ya vamos a hablar un poquito más ya de lo fiscal, ya no tanto de la introducción al derecho. Les recuerdo que para tener este libro tienen que entrar, pues ya saben a dónde, a mi página. Vamos a ver de qué manera ustedes pueden descargarlo. Muy fácil. Entran a cualquier buscador que ustedes tengan, le ponen estudiando contaduría, le dan tiki tiki y entran a la primera página. Le dan tiki tiki, ya que entran a la página, le dan a CESCA, Comercio Exterior y Aduanas. Le dan tiki tiki, ya después entran y buscan la materia. En este caso es legislación fiscal número 1 o legislación fiscal. Y le dan al libro que dice libro 6, Derecho Fiscal. Le dan tiki tiki y lo descargan ya sea en su celular o computadora o laptop. Y este libro pues es el que estamos viendo en pantalla. Vamos a empezar primeramente con este gráfico de mapa conceptual, el cual nos menciona lo que vamos a ver en esta lección o parte de esta lección. Primeramente vamos a ver el derecho fiscal, que está dividido en tres categorías: aspecto conceptual, origen del derecho y obtención de ingresos. El aspecto conceptual viene en algunas definiciones que se relacionan con el derecho, por ejemplo, derecho fiscal, derecho tributario, derecho financiero, tienen alguna relación. El origen del derecho, fuentes formales del derecho fiscal, es decir, de dónde surgen las leyes que te van a aplicar. La obtención de ingresos, la actividad financiera del Estado. Así es que vamos en la página número 11, donde vamos a leer la pequeña introducción de lo que se va a estar viendo durante estas lecciones. El Estado tiene la obligación de proporcionar bienestar colectivo y que los gobernados tengan ciertos satisfactores como salud, educación, medios de comunicación, medios productivos. Para esto es necesario que el particular o gobernado participe en el gasto público y de este modo el Estado cuente con los recursos necesarios para poder sufragar el gasto público. Para obtener ingresos tributarios es necesario que se determinen las normas jurídicas que respalden un Estado de derecho en cuanto a actividades financieras del Estado relativas a la obtención de sus ingresos y su administración y erogación. En pocas palabras, lo que tenemos que ver en esta ocasión y en estas lecciones es que muchos de ustedes han escuchado la palabra impuestos. Es decir, de una u otra manera todas las personas tienen que pagar ciertos impuestos dependiendo qué actividad estén haciendo. Algunos impuestos son para personas que tienen un poquito de negocios o tienen empresas grandes. Otros que a lo mejor no tienen negocios y empresas grandes siguen pagando ciertos impuestos. Cada quien va a pagar impuestos de manera diferente dependiendo el impuesto al que tú estés obligado. La pregunta también puede ser, bueno, muy bien, pagamos impuestos y el dinero, pues, ¿dónde está? Se supone que todo ese dinero que se paga de impuestos, de todo tipo de impuestos que existen, ese dinero de alguna manera se vuelve a regresar a la gente, a la población, de muchas maneras que a lo mejor a veces no lo vemos o a veces no lo usamos o a veces, aunque no pagues impuesto, pues también lo puedes usar. Entre algunos ejemplos puede ser lo que es la seguridad, lo que es la educación, cuestiones de salud, alumbrado público, recolección de basura, carreteras, puentes, escuelas, todo este tipo de situaciones que a lo mejor algunos lo usarán, otros no, pero al final alguien pagó, es decir, nosotros pagamos alguna parte de eso. Y bueno, lo que se refiere aquí es ver de qué manera se recauda ese dinero y de qué manera se otorga o de qué manera, de alguna manera, la persona lo vuelve a obtener de regreso. Vamos a empezar por el concepto. Dice, para que el Estado pueda efectuar de manera satisfactoria sus actividades, se requiere un sustento económico que se debe provenir de los ciudadanos, particulares o gobernados, que desde luego son los que se benefician de obras públicas. Educación, seguridad social, comunicación, que es lo que acabamos de decir, lo que hace necesario establecer normas jurídicas por parte del Estado que beneficien a la sociedad, sobre todo cuando existe un aumento de la población y el Estado tiene que proveer el gasto público. De acuerdo a lo anterior, el derecho fiscal tiene por objeto estudiar y analizar las diversas normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual el Estado exige a los particulares sometidos a su autoridad o potestad soberana la entrega de determinadas prestaciones económicas para sufragar los gastos públicos. Esta partecita es lo que acabamos de decir. Prácticamente vamos a ver de qué manera la autoridad obliga y está obligado a decirle a la persona, tienes que pagar cierto impuesto. Y obviamente ese dinero se utiliza para nosotros mismos.
De esta definición se distingue que existe una relación económica entre el Estado y los particulares o gobernados, y una relación necesaria e indispensable para la satisfacción de las necesidades colectivas, que para el Estado requiere de recursos económicos y patrimoniales que deben provenir de los gobernados, quienes son los que se benefician con la satisfacción de las necesidades colectivas. Entonces, entre comillas, son los contribuyentes, las personas con el gobierno. Otro concepto que define el derecho fiscal es cómo el sistema de normas jurídicas, que de acuerdo con determinados principios comunes a todas ellas, regula el establecimiento, recaudación y control de los ingresos de derecho público del Estado, derivados del ejercicio de su potestad tributaria, así como las relaciones entre el propio Estado y los particulares considerados en calidad de contribuyentes. En pocas palabras, digamos que estamos, entre comillas, divididos. Los contribuyentes que estamos obligados a pagar un impuesto, sea cual sea, y la autoridad que es responsable de juntar ese dinero y posteriormente repartirlo. Pero para eso debe de existir como leyes o reglas, porque si fuera por parte del gobernado decir, no, pues tú vas a pagar un impuesto, posiblemente la gente diría, no hay un sustento que me obligue. O cómo lo calculas que tengo que pagar yo eso y la otra persona paga otra cosa diferente que yo. Entonces, realmente para eso existen las leyes relacionadas en lo fiscal para que no exista tampoco de que un contribuyente pague muchísimo y otro no quiera pagar nada. O qué pasa si no quieres pagar. De lo anterior se distingue que uno de los atributos del Estado es su soberanía en cuanto a la facultad de establecer a cargo de los particulares. En este caso, los particulares o los contribuyentes somos nosotros. Las contribuciones o cargas fiscales impositivas que considere necesaria para obtener los recursos económicos suficientes para hacer frente al gasto público. Entonces, la primera actividad que tienen que realizar es esta: investigar el concepto de derecho fiscal y su entorno con la actividad financiera. Los requisitos de entrega son presentación. Aquí en presentación es la portada del trabajo nada más. Y un aspecto conceptual de derecho fiscal. Aquí es prácticamente investigar un concepto de derecho fiscal, la definición. Y donde dice síntesis del tema investigado, ya es una conclusión de uno de lo que está buscando en el trabajo. Pero bueno, toda esta información después se los voy a proporcionar. Siguiente mini tema, concepto de derecho tributario y financiero. Ya vimos como la introducción de lo que es el derecho fiscal, pero también existe el financiero y el tributario. Dos derechos, pues, de alguna manera distintas, ¿no? Derecho tributario. En diversas épocas de la historia, el tributo ha representado aspectos muy importantes, ya sea en la contribución en especie, que se otorgaba de manera forzosa y que los pueblos vencedores solían imponer a los vencidos, y una guerra, o bien como ofrenda a los dioses, porque el tributo representaba una obligación como líder que gobernaba. El término tributo ha cambiado con el tiempo en la actualidad y se utiliza de manera generalizada para definir a las contribuciones o aportaciones económicas que legalmente los ciudadanos se encuentran obligados a efectuar a favor del Estado. Por lo anterior se definirá el derecho tributario como el conjunto de normas jurídicas que reglamentan la determinación y el pago de las contribuciones de los particulares que se deben tributar para cubrir el gasto público. Prácticamente el origen del tributo no es algo que haya existido en esta época, ya viene de hace muchísimos años. Yo creo que muchos de ustedes posiblemente, sin entrar en cuestiones religiosas, han visto películas donde hablan sobre la época en la que, bueno, aparentemente si esto fuera cierto, existe lo que es la crucifixión, Jesucristo, donde estaban los romanos, los emperadores. La parte de lo que es relacionado con Jesucristo y eso, bueno, no sabemos qué tan real puede ser, eso es otra historia muy aparte. Pero en las películas, aparte de hablar de esa cuestión religiosa, pues ponen como ejemplo cómo antes era Grecia, bueno, Grecia y otros pueblos antiguos, pero en particular Roma, donde los romanos pues querían tener pues un país bueno, ¿no? Donde todos los ciudadanos aportaran dinero. Todo el dinero que se aportaba era para hacer pues edificios nuevos, iglesias, de alguna manera tener bien al pueblo, pero también a cambio a veces un poquito injusticia de que tenías que pagarle un impuesto. Podemos decir que un tributo es un impuesto. Hoy en día le llamamos impuesto, pero antes era un tributo y más que tributo era como decirle, mira, si tú aportas es como aportar al emperador, es decir, más allá del dinero o lo que vayas a proporcionar, es un tributo a nuestro emperador. Y ya el emperador de esa época pues juntaba el dinero y hacía muchísimas cosas para que el país estuviera bien, o al menos en lo que estaba a su alcance.
Entonces, el derecho tributario viene de ahí. Prácticamente las personas lo que damos en realidad, en un término más antiguo, sería el tributo, dinero, a la autoridad para que, bueno, esta a su vez en algún momento dado nos las regrese, ¿no? Obviamente ahora se llama impuestos, ¿no? Pero bueno, el origen es ese, ¿no? El concepto del tributo no debe considerarse restringido e incompleto, ya que el último tributo incluye cualquier prestación económica que los particulares o gobernados aportan para el sostenimiento del Estado, que aplicada en una legislación corresponde de igual forma a los impuestos, que es lo que acabamos de ver, ¿no? O a las aportaciones de seguridad social, derechos o contribuciones. Pone aquí muchos ejemplos de impuestos. Pero pasa un poquito de definiciones y llegamos al derecho financiero. Entonces es derecho fiscal, derecho financiero y derecho tributario. Y dice lo siguiente: el Estado, para cumplir con sus objetivos, realiza una serie de actividades financieras que le permite obtener ingresos mediante las normas jurídicas. Las normas jurídicas, en palabras más simples, es la ley correspondientes, así como administrar los ingresos y su erogación. Erogación significa gastos, para satisfacer las necesidades de la sociedad. El derecho financiero se define como el conjunto de normas que regulan la obtención de la gestión y el empleo de los medios económicos necesarios para la vida de los entes públicos. De acuerdo con lo anterior, el derecho financiero se clasifica en varias partes, cada una tiene un aspecto jurídico, y viene aquí más o menos cómo el derecho financiero se va clasificando. Está el derecho tributario o derecho fiscal, que es lo que más se recauda de dinero fiscalmente hablando, el derecho patrimonial, que es otro tipo de situaciones, pero bueno, ahí está, y el derecho presupuestario. El derecho tributario fiscal es el que estudia y establece las normas fiscales que el Estado necesita para la obtención y recaudación de ingresos, mejor conocido como más simple impuestos. Derecho patrimonial es la actividad del derecho financiero que regula y administra el patrimonio del Estado. Cuando se refiere al patrimonio del Estado, se refiere a los tres tipos de niveles que existen. Legislativo, bueno, esos son los poderes. Me refiero más que nada al estatal, municipal y federal. A los tres tipos de niveles que existen. Ya obviamente cada nivel pues tiene igual su representante. Por ejemplo, si es el presidente de la República, pues sería el ejecutivo, ¿no? Legislativo, diputados y senadores. Y el judicial, pues la Suprema Corte de Justicia. En el caso de nivel pues estatal, es decir, el Estado, pues el gobernador sería como si fuera el ejecutivo. Y así sucesivamente, ¿no? Después el derecho presupuestal. Es la actividad del derecho financiero que regula y establece el gasto público presupuesto de egresos. Al final, el Estado o el gobierno también es como una empresa. Igual, cuando recibe el dinero, tiene que ordenarlo, tiene que ver qué va a gastar, qué no va a gastar. Pues es igual como si fuera una empresa. La única ventaja que él tiene es que son impuestos lo que recauda. En pocas palabras, no le cuesta tanto tener el dinero. A comparación de una empresa, ¿no? Que tiene que estar vendiendo, etcétera. Y pues siguiente actividad que tienen que hacer, dice lo siguiente: investiga en Internet los conceptos de derecho tributario y financiero. Los requisitos de entrega son presentación, en este caso sería una portada, competencia tributaria del Estado, síntesis del tema investigado. Aquí van a investigar las dos definiciones y después una conclusión personal. Siguiente mini tema, dice la actividad financiera del Estado. Para que constitucionalmente el Estado pueda cumplir con sus fines, es necesario que cuente con los recursos necesarios, los cuales provienen principalmente de la recaudación de la riqueza de los gobernados, con apego en la aplicación de la norma impositiva, de la administración de su patrimonio y de la erogación de los gastos necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad. A estos actos en conjunto se denomina actividad financiera y se clasifica de la siguiente forma. Entonces tenemos un gráfico más o menos como la autoridad lo clasifica. Está la actividad financiera del Estado, que sería el derecho financiero. Después lo clasifica por derecho fiscal o derecho tributario, que en pocas palabras es la obtención de los ingresos por medio de impuestos. Después, aplicación de los ingresos para satisfacer las necesidades. Lo pone como un derecho presupuestario. Hace un presupuesto para ver si le va a alcanzar para necesidades básicas. Seguridad, educación, carreteras, alumbrado público, recolección de basura. A lo mejor el contribuyente estuvo muy bien, le voy a regresar algo de dinero, ¿por qué no? O, ¿por qué no?, bajar impuestos o quitar ciertos impuestos. Y la administración de ingresos es el derecho patrimonial. Ya casi para terminar este primer párrafo y también terminar la clase, hay que recordar que las clases no son tan largas, pues redujeron las horas. Dice, la actividad financiera del Estado forma parte de las finanzas públicas y se constituyen por los ingresos y gastos del Estado. Además realiza las funciones financieras
Por ello es importante la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, que al final de cada año da a conocer el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, en donde se señalan de manera específica los ingresos que se esperan recibir durante el ejercicio y los rubros en donde se aplicarán. Además, se presentan aspectos que vinculan o apoyan la actividad financiera del Estado. Hasta aquí, creo que la mayoría ya sabía sobre el Diario Oficial de la Federación. Prácticamente el Diario Oficial de la Federación es como si fuera un periódico. Ya no se imprime de manera física, ya todo es virtual, donde tú entras y vas a ver muchas cosas relacionadas con leyes, con normas, con, no sé, a lo mejor con avisos. Todo viene en una página de internet llamada Diario Oficial de la Federación y ahí viene toda la información. Entonces, ese es el famoso documento Diario Oficial de la Federación y ahí pues ponen el presupuesto de lo que posiblemente más adelante se vaya a gastar y esto con la finalidad de que pues se sepa cuánto dinero se necesita para hacer lo que se requiere hacer. Y bueno, ya vamos a definir nomás los aspectos y hasta aquí le vamos a terminar. Está el aspecto económico. Esta actividad financiera tiene indudablemente una dimensión económica por cuanto ha de ocuparse la obtención o inversión de recursos de esta índole necesarios para el cumplimiento de aquellos fines. El primer aspecto es el dinero. En pocas palabras, aquí lo que necesita la autoridad es dinero. Pero obviamente no lo tiene. Ocupa que todos paguen todos los impuestos que existen. Obviamente no todas las personas pagamos todos porque hay cosas que no estás ahí. Por ejemplo, un impuesto que muchos no pagan es el del vehículo. ¿Por qué? Porque no tienen vehículo. Entonces ya te salvaste. O a lo mejor tú no pagas impuesto predial. ¿Por qué? Ah, es que yo solamente rento. O yo vivo con otra persona y no es mi casa. Entonces ahí en ese caso a ti no te corresponde. Y así hay impuestos que a la gente se salva porque no está ahí. Otros no te salvas porque te toca, ¿no? Pero bueno, al final el dinero es lo que se requiere. Aspecto político. Se refiere a la obtención de los ingresos y deberá participar el Poder Legislativo, en donde se debatirán, se acordarán y se crearán las leyes respectivas, que es lo que ustedes investigaron en clases pasadas de cómo se hace una ley. Recuerden que el Poder Legislativo, pues es entre tantos poderes que puede crear una iniciativa de ley o cambiarla, modificarla o hacer lo que sea. Después está el aspecto jurídico. Las actividades financieras del Estado deben estar enmarcadas en normas jurídicas, es decir, debe haber una ley para lo que piensen hacer. Si no hay ley, no pueden hacer nada. Y aspecto sociológico. Se refiere a que el régimen de tributos y de los gastos públicos ejercerá una determinada influencia más o menos decisiva sobre grupos sociales que operan dentro del Estado. Y bueno, pues hasta aquí la vamos a terminar para que, bueno, ustedes pues continúen investigando las actividades que se dejaron. Recuerden que pues son menos tiempo cada vez, pues reducen las horas. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte, lo que es derecho fiscal. Este libro es el que vamos a continuar, no es necesario que lo compren, lo pueden descargar y ya para la siguiente clase continuamos todavía con la misma información y así hasta alcanzar el término. Falta otra semana, el próximo domingo sería otra clase más y de ahí va a haber una pausa y posteriormente hasta enero. Pero bueno, ya en la siguiente clase avisamos el aviso del pequeño descanso que va a haber. Pero bueno, hasta aquí la vamos a dejar. En un momento pongo toda la información. Recuerden, la participación es muy importante, todo eso en Classroom. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes, aquellos que obviamente son alumnas de la clase, también aquellas personas que no son alumnas de la clase, son exalumnos o exalumnas, bienvenidas y bienvenidos. Y público en general, hay que recordar que esta información va a ser pública posteriormente de la clase para que cualquier persona pueda entrar y, bueno, aprender más de conocimiento. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.